Resguardada en su soledad, se hallaba en un bosque una chica, cobijada por el misterio de la foresta, ambientaba sus alrededores con una atmósfera tensa y su sola presencia podía inquietar a cualquiera. ¿Pero quién era ella y por qué estaba en el bosque? Bien, para saber la respuesta tenemos que volver al pasado. En el pequeño y alegre pueblo de Golden River, habitaba en una de las viviendas de su lugar más poblado, Riley Mayer, de 10 años. Una noble y reservada muchacha que gozaba de cuidar y ayudar a los demás. Solo vivía con Bob, su padre. Un enfermo terminal de cáncer que siempre estaba recostado en su cama, a la espera de poder disfrutar sus últimos días de vida junto a su única hija a su lado, tras la desaparición de su esposa. En la escuela, Riley era tímida y de pocos amigos, aún así era querida y respetada por parte de sus compañeros, por tratarse de una de sus mejores alumnas, y la chica más linda de su clase, siendo de piel clara, ojos azules y pelo largo y negro. Un día en la madrugada, Riley despertó tras escuchar los incesables llamados de Bob desde su habitación, pidiéndole que fuera hacia donde él estaba. Se levantó medio somnolienta y se fue a atender a su padre de mala gana. «Hija, necesito un poco de tu ayuda», dijo el anciano tomando la mano de la chica. «Por supuesto, papá». «Dime qué necesitas», respondió Riley, compasiva. El hombre le dijo que necesitaba algo de comer, pero el problema era que en su casa la comida era casi inexistente, pues eran de pocos recursos económicos. Pero esto no era impedimento para Riley, ya sabía qué hacer: ir a robar las cosechas de sus vecinos. Salió de su casa rumbo al pueblo con la esperanza de traer algo de comer a su padre. Mientras caminaba por los desolados senderos de su pueblo, intentaba localizar el mejor lugar para robar, pero era casi imposible. Algunos cultivos estaban dañados, otros simplemente no estaban listos para ser cosechados. Poco a poco Riley empezaba a perder la motivación de encontrar alimentos. Hasta cuando por fin encontró un blanco fácil. La cabaña del viejo Henry, un hombre amargado y solitario que no era muy cuidadoso con lo suyo. Decidida, Riley se encaminó hacia donde estaba la cabaña, a la espera de encontrar los mejores alimentos. A Riley se le iluminaron los ojos al ver detrás de la casa, un paraíso entero de frutas y verduras, todas en perfecto estado y listas para ser consumidas. Así que ella no lo pensó más, y se lanzó a coger algunos de los frutos, sorteando con dificultad la cerca que protegía las cosechas. Se llevó algunas zanahorias, fresas y duraznos. Caminaba de vuelta a casa, estaba tan distraída pensando en lo feliz que sería Bob al ver todo lo que le había traído, que ni siquiera se fijaba por dónde caminaba. Accidentalmente, chocó con un hombre que estaba unos pasos más adelante, de aspecto sospechoso, al parecer estaba esperando algo o a alguien. «Oh, perdóname. No me fijaba por dónde andaba», se excusó Riley, mientras intentaba marcharse de allí. «Hey, no te vayas. Esto no acaba aquí», dijo el extraño mientras detenía a la niña con la mano. Riley de inmediato presintió el peligro y decidió salir corriendo del lugar lo más rápido posible, pero para su mala suerte, el hombre logró alcanzarla en cosa de segundos para después arrojarla al suelo. «Te dije que esto no acababa aquí». El desconocido empezó a golpear a Riley sin razón aparente, la ira se reflejaba en su rostro, mientras Riley estaba apresada en terror y la confusión, no entendía nada. «¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de mí, bastardo?», preguntó Riley desesperada. «Esta es mi casa y no voy a permitir intrusos», le respondió. Riley empezó a gritar y pedir auxilio. Por fortuna, sus llamados fueron escuchados por la comunidad, y algunos de los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas, otros salían de sus casas porque los sonidos ya eran muy violentos. El hombre optó por huir del lugar, no sin antes amenazar a la chica. «Esto no se queda así, mocosa». Riley se levantó del suelo con dificultad, goteando sangre por la boca y la nariz. Toda la comida que llevaba, se le había caído y prácticamente había desaparecido. Cojeando, se dirigió a su casa. Al llegar, ya le traía listas las malas noticias a Bob. Así que, se dirigió a su habitación, pero al entrar la escena con la que se encontró no era para nada bonita. Su padre yacía muerto en su cama, esto debido a que su cáncer le había hecho metástasis y no recibió atención médica oportuna. Riley quedó en shock, sintió como toda su vida se destruyó en cuestión de segundos. Corrió hacia un lado de la cama, haciendo fraudulentos intentos por reanimar a su padre, mientras las sábanas se impregnaban en sus lágrimas. Después de un largo tiempo, logró calmarse y empezó a pensar en cómo iba a sepultar el cadáver de Bob. Pero temía encontrarse nuevamente con el hombre que la atacó minutos antes. Por seguridad, decidió ir a la cocina y agarrar uno de los cuchillos para defenderse en caso de ataque del desconocido. Después de varios intentos fallidos, Riley al fin logró sacar el cuerpo de su padre de la casa, puesto que no contaba con mucha fuerza.
Lo llevó hacia la parte trasera de esta misma y allí intentó sepultarlo con los pocos alientos que tenía en ese momento. Al terminar, se dirigió nuevamente a su casa. Tenía las manos temblorosas y de su frente corría sudor frío, pues tenía miedo de encontrarse nuevamente con el extraño. Hola amiguita, ¿te acuerdas de mí? Nuevamente era él, había vuelto para vengarse de Riley. La niña se quedó petrificada al oír esa voz, su mente quedó en blanco tanto que ni siquiera pudo sacar el cuchillo que se había guardado. El hombre la agarró por detrás y le puso unas tijeras en el cuello. Riley por fin reaccionó y sacó el cuchillo, intentando clavarle el filoso objeto en el estómago al extraño. Después de una larga lucha, Riley al fin logra su cometido y siente como los brazos del hombre se debilitan en su cuello y él se apartaba, adolorido. La joven se da la vuelta, y se encuentra al hombre retorciéndose de dolor. Agarra con fuerza el cuchillo antes de hacer lo que estaba pensando, da fin al combate apuñalando al hombre en el cuello, causando su muerte en pocos segundos. Riley observa la escena del asesinato, mientras sus ojos se inundan en lágrimas, y se le hace un nudo en la garganta. Se desplomó en el suelo preguntando por qué le pasaba todo esto a ella. Ella nunca sería capaz de destrozar una vida humana, pero el destino la obligó a hacerlo. Después de los sucesos, Riley entra en una profunda depresión. En su conciencia cargaba un homicidio y en su alma un profundo duelo, lo que hizo que ella estuviera al borde del suicidio, intentando ahogarse en la bañera, cortarse las muñecas de los brazos o colgarse de una cuerda. Siempre estaba en casa deprimida, con un cruel color morado rodeándole las cuencas de los ojos, y no le apetecía ir a la escuela, por lo que su rendimiento académico decayó drásticamente y los rumores empezaron a esparcirse por toda su clase. Todos estos comportamientos llevaron a Riley a la locura, empezando a alucinar con que Bob, su padre, estaba en casa e incluso le hablaba, o que el hombre que había asesinado le daba órdenes, como lastimar a los animales que por allí pasaban o destruir los objetos de hogar. Dejaba de comer y estaba adelgazando trágicamente, y sus lagrimales ya parecían estar desgastados por llorar todos los días y a cualquier hora. Un día tormentoso y sombrío en el pueblo, Riley se despertó de una pesadilla que había tenido la noche anterior y se levantó de su cama para ir a ducharse. Mientras sentía la tibia agua caer por todo su cuerpo, nuevamente empezó a alucinar con que Bob le hablaba, supuestamente de que tenía que ir a la parte trasera de la casa a rendirle luto. Por supuesto, papi pensó mientras sonreía. Cuando salió de la ducha, se vistió con su mejor ropa para la ocasión. Un vestido negro con detalles en la falda a rayas, una chaqueta negra, medias negras y zapatos del mismo color. Salió de su casa cabizbaja y se dirigió a la improvisada tumba de su Bob. De su boca salían todo tipo de reverencias y plegarias al cielo para que su padre lograse el descanso eterno. Duró aproximadamente media hora allí y luego entró nuevamente a su casa para almorzar, pero su almuerzo solo constaba de una manzana que a veces estaba en mal estado y un poco de agua. Estaba sentada en el comedor de su casa comiendo, hasta que escuchó un ruido que no presagiaba nada bueno. Al parecer uno de los frágiles vidrios de su casa se había roto con algún objeto contundente. Temblando y tragando saliva, fue hacia la sala de la casa, en donde estaba un intruso. Un hombre de al parecer unos 30 años y muy mal vestido, estaba mirando a Riley con una sonrisa retorcida. La chica se quedó paralizada y solo pensó en gritar. Acto seguido, el intruso se abalanza sobre ella, tapándole la boca con la mano y diciéndole que si seguía gritando la mataría. Pero Riley no obedeció y siguió gritando, buscando ayuda en vano, pues debido a que su casa quedaba tan alejada del pueblo nadie podía escucharla. El vagabundo enfureció y golpeó a la chica en la cabeza, haciendo que ésta quedara inconsciente. Riley despertó en su cuarto, atada de pies y manos a su cama. Entró en desesperación y empezó a gritar lo más que podía. Luego entró el abusador a su habitación cargando lo que parecía ser una bandeja de instrumentos afilados. Riley lloraba e intentaba soltarse, sentía que iba a morir. «Wow, me fascina verte llorar, quiero que llores para siempre», dijo él mientras agarraba un bisturí. Le clavó el bisturí en el lagrimal del ojo derecho y luego fue bajando en línea recta hasta llegar a su mentón. Lo mismo hizo con su otro ojo. La chica no podía más del dolor, ya se daba por vencida y quería que eso terminara pronto, mientras le gritaba a su abusador por qué le hacía eso y le manifestaba que lo odiaba. Pero todo esto solo hizo enfurecer más al hombre, quien le repetía 1000 veces que hiciera silencio, eso se iba a convertir de mal en peor.
Riley no prestó atención a sus palabras y siguió gritando y sacudiéndose intentando zafarse de las cuerdas, hasta que la paciencia del abusador llegó a su fin y ejecutó la siguiente tortura para Riley. La furia se veía en su rostro. El abusador agarró una carreta de hilo que estaba por ahí y luego tomó una aguja, enhebró la aguja en el hilo y despiadadamente empezó a coser la boca de la chica, mientras ella se ahogaba entre sus propias palabras y chorreaba sangre. ¿Sabes? Callada te ves más linda de lo que ya eres, le dijo a Riley con un horrible sarcasmo. Riley solo podía comunicarse con una mirada rencorosa hacia el abusador, manifestándole el odio que le tenía por medio de los ojos. Él, intimidado por Riley, decidió seguir torturándola, pero con algo por y más doloroso. Se fue a la cocina de la casa y regresó con un recipiente de amoníaco. Se posicionó a un lado de la cama de Riley, y vació el recipiente en sus ojos, haciendo que ella perdiera más del 40% de su visión, dejándola parcialmente ciega y sus hermosos ojos, que en un principio eran de un color azul oscuro, ahora se habían convertido en un abismo negro y vacío. En su mente, Riley suplicaba porque algún milagro ocurriese en ese momento y pudiese ser salvada de las bizarras torturas a las que estaba siendo sometida. Pero ningún milagro ocurrió, fue al contrario, nuevamente escuchó la voz del extraño asesinado, pero esta vez no le daba ningún tipo de orden, sino que en lo que fue casi una amenaza le dijo: «Ha llegado la hora de mi venganza, ¿puedes hacerme real?». Riley no había entendido cuando él le dijo eso, pero el avistamiento de una enorme sombra negra con su desgastado sentido de la vista, la había sacado de sus pensamientos. Veía cómo aquella sombra se acercaba a ella de una forma amenazante, lo que hacía que de su frente corriera sudor frío. Luego la sombra desapareció y después de unos segundos, sintió una horrible e indescriptible sensación que tocaba todos y cada uno de sus órganos hasta llegar a su cerebro. Su pensamiento cambió repentinamente, con una fuerza inhumana logró desatarse de todas las cuerdas que ataban su cuerpo. Se levantó de la cama y agarró un par de tijeras que estaban en la bandeja ya antes mencionada, con las cuales se dirigió a su abusador para atacarlo con estas mismas. Él, aunque reaccionó, no pudo vencerla pues tenía mucha más fuerza que antes. Riley mató a su verdugo con las tijeras, apuñalándolo hasta causar su muerte. Luego se marchó de su casa, y al salir, escuchó una voz muy familiar en su cabeza que le repetía 1000 veces: «¿Esto es lo que quieres para tu futuro?». Ella ni se esforzó en prestar atención a estas palabras, y solo siguió caminando hasta llegar al bosque del pueblo. ¿Pero por qué se dirigió hasta allí? Bueno, cuando el extraño era joven, vivía en el mismo pueblo que Riley y sufría abuso físico y psicológico por parte de sus padres, hasta cuando él un día no soportó más y huyó de la casa hacia el bosque, en donde no quería volver a verlos a ellos ni a nadie. Por lo tanto, se obsesionó tanto con el bosque que llegó a matar personas pensando que eran intrusos. 15 de agosto. Hoy cada vez más siento que simplemente no existo, que no soy real. A ellos ya les he dejado claro quién manda en este bosque, pero parece que no obedecen y siguen viniendo. Me siento ridícula. Desde ese día no he vuelto a ser la misma, solía cuidar y ayudar a los demás, ahora me encargo de quitarles la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? Odio a ese maldito que me encontré en el pueblo, no tuve que matarlo. Pero él se lo buscó. Espero que algún día alguien me pueda comprender. 19 de agosto. Hoy vino a mi bosque una de mis viejas amigas de la escuela. Estaba de campamento con las demás llorando, no sé qué hacer. Mi instinto dice que debo proteger mi casa, pero mi corazón dice que las deje vivir, maldita sea. Odio mi vida. Lo odio todo. Aún puedo recordar esos viejos momentos con ellas, las risas, las locuras, las tristezas. Si tan solo pudiera devolver el tiempo. Lo siento chicas, pero debo hacerlo, las amo. 26:8. Cada vez más me siento más miserable, todos los días salpico mi ropa con sangre de inocentes, es un instinto asesino que no puedo controlar, he matado familias enteras, grupos de amigos, esto solo puede hacer un cobarde, pero todo sea por proteger mi bosque. He escuchado por ahí que me dicen Riley la solitaria, soy solo una leyenda, y quiero dejar de serlo, tengo que decirles de alguna forma, tengo que decirles que soy real. 29 de agosto. Por primera vez desde aquel fatídico día, puedo decir que estoy feliz. Ya sé cómo hacerles saber a esos bastardos que estoy aquí. Mientras iba caminando por este lugar, me encontré una pequeña roca y pensé, como no puedo hablar, tal vez pueda comunicarme con un objeto. Sí, es una fantástica idea. Así que agarré la roca y quise tallarle un mensaje, pero no sabía cuál, hasta cuando pensé, de algún modo tengo que hacerles saber que soy real y que no soy una leyenda. Y ahí pensé en escribir hazme real, sí, así es, todas y cada una de sus muertes me hará real y dejaré de ser leyenda. Por fin seré real.
Estos fueron algunos de los pensamientos de Riley, después de que una entidad demoníaca tomara posesión de su cuerpo y mente, queriendo cobrar venganza por su asesinato, haciéndola cometer crímenes atroces. Hasta hoy no permite que nadie entre a su bosque, sean hombres, mujeres o niños. Incluso ha llegado al punto de asesinar animales o guardabosques que pasan por allí a cualquier hora del día. La soledad y la locura la acompañan todos los días en los que recorre su casa en busca de invasores. Fue apodada por locales y visitantes del pueblo como la Solitaria o, para aquellos que conocen su historia, la Solitaria Riley.